¿Te has preguntado alguna vez cómo inició y se desarrolló la televisión en Guatemala? Pues tiene una historia común con los acontecimientos sociales, económicos y políticos que ocurrieron a lo largo de toda su evolución. A pesar de que fue un medio de comunicación masiva novedoso, al momento de la introducción y primera transmisión que se tuvo en Guatemala, el medio pasó por una serie de dificultades que se evidenciaron antes de lograr su actual consolidación como uno de los medios de comunicación que más influyen en la sociedad de Guatemala. En los siguientes apartados podrás apreciar una cronología de los acontecimientos, programas y personajes que marcaron la historia de la televisión en Guatemala durante la década de los 65 al 75. Cronología de los acontecimientos que marcaron la historia de la televisión en Guatemala durante la década del 65 al 75. El Supercanal. En la primera década de la televisión, Canal 3 se posiciona como único medio televisivo. Logró transmisiones especiales en directo como las Olimpiadas de México en 1968, la primera transmisión vía satélite desde Asia y la llegada del hombre a la luna. El 20 de mayo del mismo año, el Canal 3 fue asaltado y destruido. Las pérdidas en materiales se estimaron en más de 1 millón de quetzales, destruyendo los transmisores y los sistemas de microondas. El 25 de mayo, el Canal 3 reanuda operaciones de transmisión. El 15 de octubre fueron autorizadas las primeras estaciones repetidoras del Canal 3. En 1971 aparece la televisión a color en Guatemala y Canal 3 vuelve a ser pionero al instalar el equipo para producirlo. 2 años después instala las cámaras de estudio a color. El canal de los deportes. La llegada de Televisiete Canal 7 en 1964 fue menos complicada y más específica al focalizar su objetivo inicial en la retransmisión de los partidos de fútbol del Campeonato Nacional para posicionarse como el especialista en deportes. Desde el principio fue organizado como una empresa de producción audiovisual y como una estación de la televisión. En 1965 el Canal 7 enfrenta conflictos internos entre sus socios. Y el 5 de diciembre el señor José Quiñones fue nombrado como interventor. En la parrilla de sus primeros años se encontraban el show de Pumarrejo, Estudio Abierto, TV Actualidades, Telereportajes de Guatemala, el noticiero de 7 días y posteriormente Noti 7. Este último es el único que ha llegado a la actualidad en su tercera etapa desde 1987. Tele 11 aparece en 1967, retransmitiendo telenovelas y películas. Este canal era de origen privado, financiado por empresarios guatemaltecos y el hondureño Antonio Mourra. En 1969 inicia la producción de Campiña, con un formato musical que promovía las figuras del arte nacional, además de servir de plataforma para quienes tuvieran inquietudes televisivas y musicales. 13 Visión. En 1978 aparece en el panorama televisivo como un medio de entretenimiento juvenil e infantil, programando películas, música, deporte y noticias. Entre sus producciones propias destacó Musicales del 13, con 2 horas diarias de entrevistas y videos musicales. El 12 de octubre de 1968 se realizaba la primera Olimpiada en un país latinoamericano, México. La proximidad limítrofe daba la oportunidad de traer la señal viva desde la vecina nación. Sería la primera vez que una señal directa entraría y podría ser vista en el país. Naturalmente, esto implicaba una red de microondas, la cual estaba en proceso para abarcar amplias zonas del sur del país. Pero dicha instalación no era un trabajo fácil. El hecho de no contar con antecedentes sobre esto implicaba asuntos, constituía otro gran reto. El trabajo se había iniciado, pero la gran ilusión de Canal 3 y con él todo su pueblo era ver en directo por primera vez un evento. El tiempo se acercaba inexorable y se trabajaba en pleno invierno sobre la costa sur. El personal técnico hacía esfuerzos sobrehumanos para completar el enlace de microondas desde la frontera de México con el Cerro Alush. No obstante, el esfuerzo debería fructificar. Fue así como el 13 de octubre de 1968, Guatemala gozaba por primera vez de una señal directa, en vivo y a todo color. La señal proveniente de México entraba nítidamente para mostrar las grandes proezas de los atletas del mundo, incluyendo la reina de esa Olimpiada, la extraordinaria Vera Kaslavska. 2 años después,
fue transmitido el Campeonato Mundial de Fútbol, realizado en 1970 en México. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Será que nos puedes contar algo que te recordes de los programas de los años 65 al 75 y cómo ha evolucionado hasta ahora? Bueno, la memoria está ahí. Yo nací en el 66, o sea que puedo hablar más o menos del 69 en adelante, hasta el 75, y evidentemente fue la infancia. Tengo vago recuerdo de cuando llegó El Hombre a la Luna, que lo transmitieron por la televisión aquí en Guatemala, y de los programas que tengo, digamos, recuerdo el show de J. Guzmán. Estaba también Campiña, Venga con Chalo Venga. Campiña era era un programa de Canal 11 de variedades, que tenía pues de todo, música, humor, de todo, cantantes, demás. Y luego, digamos, este estaba en Canal 11, en Canal 3 hicieron Venga con Chalo Venga, y Chalo Hernández era el animador del programa Campiña originalmente, que después se pasó para tener su programa en Canal 3, que era Sábado Gigante se llamaba, o que después Venga con Chalo Venga. Fue como que el eslogan que de alguna manera se quedó como más nombre del programa. La televisión empezaba a mediodía, no era 24 horas y terminaba en la noche. Se cantaba el himno, se oía y se cerraba la transmisión hasta el día siguiente. Empezaba todos los días con Cuestión de Minutos, que era un telenoticiero decano de la prensa televisiva, es decir, con los señores de la familia Valladares, eran los que tenían este programa, y así empezaba la programación con Cuestión de Minutos, y luego habían varios programas que transmitían El Mundo al Instante, que era como una serie de reportajes. Empezaba, digamos, la franja infantil con caricaturas y programas. Uno de los programas que sí recuerdo muchísimo de aquel entonces era Mente Sana, y era un programa con el profesor Ramírez, creo, que era Así se contesta, y eran concursos de colegios de contenido académico de primaria. Entonces los colegios iban a participar y ganaban y hacían eliminatorias y todo, de a ver qué colegio estaba más pilas en matemáticas, idioma, historia, todo lo que eran los contenidos académicos de aquel entonces para primaria. Así se contesta. Esa era la frase que decía el profesor Ramírez cuando la respuesta era correcta. Así se contesta. ¿Y algún programa favorito que te recordes? Me acuerdo de un montón dentro de los programas que me gustaban, por ejemplo, muchísimo el show de J. Guzmán, que era un show de variedades en la noche, el show de Pumarejo también era otro de los shows típicos, y otro que era un programa que también se producía en Guatemala, era Alta Tensión, que eran bailes en la época de los 70s, que era pura música gogo, hippie, y ponían las canciones y coreografías de gente que bailaba en el foro, pues en el estudio ahí. Eso era también típico de aquella época. Tengo memoria, obviamente la televisión a color vino después, y era como que tener televisión a color era equivalente hoy a tener las Smart TVs, pero eran muy caras realmente. Uno, si tenía un vecino con tele a color, rogaba a los papás que bajaran a ir a ver tele a la vecina. Así que me recuerdo mucho de esta programación en blanco y negro. El Hombre del Rifle también era otro programa que daban a mediodía. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, siempre es un gusto. Encantado. Gracias. César Augusto García Cáceres nació el 24 de diciembre de 1931 y muere el 27 de enero del 2005, a sus 74 años. Empieza en el mundo artístico en 1953, creando el personaje de Chalío Titipuches, y lo interpretó durante 13 años. Fue un gran locutor y cómico guatemalteco, trabajando en la radio y televisión. Jorge Dreyfus, artista guatemalteco, siendo uno de los pioneros de la radio y la televisión, más conocido como Enchilada, por su buen humor. Estuvo en programas como Taco y Enchilada, y por otro lado la empresa alemana Bayer los contrató con su amigo Vinicio Méndez para grabar una serie de anuncios en el área de Centroamérica. Su última presentación fue el 6 de noviembre de 1971.
Inicio Méndez Ruiz nació en el año de 1932 y muere en 1998 a sus 66 años. Empieza en el mundo artístico en el año de 1952, más conocido como Taco por ser alto y delgado. Participó en varios programas tanto de la radio como de la televisión, como lo son Taco y Enchilada, Guatemala en Marcha, Música y Jajaja, Buscando Estrellas y entre otros.